Esta es Andrea Sánchez. You're doing a welfare check on my kids and you don't even let me in the house with my kids? Y tiene a sus hijos viviendo en la misma casa mugrienta en la que drogadictos van a consumir todo tipo de drogas. El 10 de febrero de 2023, varios agentes del condado de Bernalillo, en Nuevo México, llegaron a una vivienda tras recibir denuncias de que la casa ya no era un lugar seguro para los niños que vivían allí. Put my shoes on. I'm gonna keep the door open. For what? We're keeping the door open as long as No, you don't need to keep my door open, dude. You guys are ridiculous, man. El colegio había alertado. La abuela, propietaria de la vivienda, también. La denunciada era su propia hija, Andrea Sánchez. Desde el momento en que los agentes pusieron un pie en la propiedad, Andrea se mostró extremadamente hostil. No quería que entraran en su casa. No quería que cerraran la puerta detrás de ellos. No quería que hablaran con sus hijos. Cuando los agentes le explicaron que tenían motivos suficientes para entrar por la fuerza por el bienestar de los menores, Andrea cambió de táctica. Pidió ir a por sus zapatos. Quería entrar antes que ellos. Los agentes se lo impidieron. With your mom and cops. Exactly. Your kids are safe and it's all being recorded. Oh, they're safe. Safe, dude. So we're checking on it. Checking And on based what? on your behavior- You're doing a welfare check on my kids and you don't even let me in the house with my kids? Well, my partner's conducting an interview. With So- my kids? No, with whoever the other lady is. La situación se desbordó cuando Andrea empezó a gritar exigiendo que le devolvieran a su hijo, que estaba dentro con su abuela. Los agentes le explicaron que el niño estaba a salvo, que todo se estaba grabando, pero ella seguía pidiendo a gritos su devolución mientras intentaba colarse en la vivienda. En mitad de aquel forcejeo verbal, 3 personas que Andrea no había mencionado salieron de detrás de la casa. Ninguno de ellos vivía allí. Una de las mujeres llevaba parafernalia para consumir drogas en el bolso. Los agentes pidieron permiso a la abuela, dueña legal de la vivienda, para entrar. Lo que encontraron dentro superaba cualquier denuncia previa. Botellas de licor sin terminar tiradas por el suelo. Heces, sin saber si eran humanas o de animal, en un rincón. Un colchón con varias manchas de orina, justo el colchón donde dormían los niños. Y droga, mucha droga. Encontraron fentanilo, metanfetamina, pastillas de oxicodona falsificadas, útiles de consumo. Una mochila tirada en el suelo de la habitación infantil contenía una cantidad importante de narcóticos. En una estantería con juguetes infantiles, junto a un peluche, apareció un cuchillo de unos 23 centímetros. En un cajón inferior, más fentanilo. Una de las agentes estuvo a punto de pincharse con una jeringuilla usada al apartar un tablero. Y todavía había más. En una de las habitaciones, un hombre de unos 20 años llamado Joey dormía en un colchón. No vivía allí. Era uno de los muchos squatters a los que Andrea permitía quedarse en su casa. You look more older than 20, dude. How old are you? Hey, can you keep your hands up, dude? Can you walk towards me? Keep your hands up, keep your hands up. You're not in trouble, bro. What's your name, dude? Joey. Joey? You live here? Here, go ahead and step out, dude. Just pat him down real quick. You got any weapons on you, bro? Nope. Anything that pokes, stick, or stab me? A cambio, presumiblemente, de drogas. En otra habitación, otro hombre tumbado, también drogado, también desconocido para la abuela. Los agentes los hicieron salir uno a uno. La casa, oficialmente registrada como hogar de unos niños pequeños, funcionaba en realidad como punto de consumo y refugio para adictos. La abuela, hablando con los agentes en el exterior, confirmó lo peor. Llevaba meses oliendo el fentanilo en la casa. Le daba dolor de cabeza y náuseas con solo entrar. Había advertido a su hija varias veces. Le había suplicado que al menos lo consumiera fuera, lejos de los niños. Andrea no le hizo caso ni una sola vez. Mientras los agentes pedían orden de registro y orden de detención, Andrea aprovechó el caos para huir con sus squatters, dejando atrás a su propio hijo. Fue arrestada un par de días después en el colegio de su hijo. En el bolso llevaba metanfetamina y fentanilo. Andrea Sánchez fue acusada de tráfico de estupefacientes, posesión de anfetaminas y abandono o maltrato de menor. Se enfrenta a una pena de hasta 28 años de prisión y multas de hasta $13.500 si es declarada culpable. El 1 de marzo de 2024, un hombre de 54 años llamado Larry Spence tomó la decisión de robar una camioneta a plena luz del día en Wayne County. Lo que Spence no sabía o no le importó es que en el asiento trasero de aquel vehículo había un niño de 2 años durmiendo plácidamente, ajeno a todo. Cuando la madre se dio cuenta de lo ocurrido, la alerta saltó de inmediato. Se emitió una alerta Amber a nivel local. Los medios interrumpieron su programación habitual y la cuenta atrás empezó. Un secuestro infantil en mitad de un robo de vehículo. Cada minuto contaba. Spence
Spence, por su parte, condujo durante un rato y en algún punto del recorrido se dio cuenta del problema que llevaba detrás. No tardó en abandonar la camioneta y echar a correr. Dejó al niño dentro del coche, en una calle cualquiera, y desapareció a pie por el barrio. El propietario del vehículo había activado el rastreo del coche desde su móvil. Los agentes siguieron la señal hasta una zona residencial en East Avenue, en el mismo Wayne County. Lo encontraron en menos de una hora. La camioneta seguía allí, con el motor apagado, y dentro, en su sillita, el niño, asustado, con el pijama empapado, pero ileso. El agente que abrió la puerta hizo lo que cualquier padre habría hecho. Bajó la voz. Le dijo al niño que era policía, que estaba allí para ayudarle. Le buscó una linterna pequeña para que jugara con ella. Le habló de dinosaurios porque vio un libro de dinos en la bolsa. Le ofreció pretzels de su propia fiambrera. It's all right. My daddy. It's okay. Look, no. I found a little car for you sitting down there. El niño solo repetía dos palabras: mi papá, mi papá. No sabía dónde estaba ni qué había pasado. El agente le prometió que iban a llevarlo con su padre. Mientras los servicios médicos atendían al pequeño, el resto de la unidad rastreaba el barrio. Spence no podía estar lejos. Llamaron a las puertas, registraron casas vecinas, entraron en un bar de la zona con las armas en alto preguntando por cualquier hombre blanco que estuviera dentro. Nada. Come out, hey! Hey, police! Come outside. Come out. Get someone call. Hey, hey, hey. I can't see over there. I can't see. Anyone inside, come out now with your hands up! Nadie lo había visto correr en ninguna dirección concreta. Los testigos del barrio se contradecían entre ellos. Lo encontraron a poco más de 800 metros del lugar donde había abandonado la camioneta. Well, hold on. Stand by. All right, have a seat, boss. No opuso resistencia. Larry Spence fue acusado de secuestro, sustracción de menores y robo agravado de vehículo a motor. Se enfrenta a una pena de hasta 142 años de prisión y multas de hasta $330.000 si es declarado culpable. A más de 500 kilómetros de allí, en Baltimore, otro vídeo policial empieza como cientos de otros. Una llamada rutinaria, un agente tomando notas, hasta que de pronto suenan los disparos. El 19 de abril de 2018, un agente del Departamento de Policía de Baltimore acudió a una llamada por amenazas de muerte. Cuando llegó, descubrió que en realidad se trataba de una disputa entre un casero y su inquilino. El propietario quería entrar a reparar una infracción y el inquilino se lo impedía. El agente intentó explicarles, con paciencia, que aquello no era un asunto policial, que se resolvía en otra instancia, que él no podía intervenir en un conflicto civil entre arrendador y arrendatario. La conversación se alargó. Las dos partes seguían discutiendo en plena calle sobre paredes, accesos, llaves y permisos. El agente, de pie en mitad del grupo, intentaba mediar mientras les explicaba que ningún tribunal aceptaría como amenaza una frase pronunciada en lo que el casero llamaba jerga de calle. La situación era tediosa, doméstica, aburrida, y entonces, sin previo aviso, empezaron a sonar los disparos. Una ráfaga seca, rápida, muy cerca. El agente reaccionó al instante. Se lanzó hacia el lugar de los tiros y vio a un joven con capucha echando a correr por un callejón. Pocos segundos después, tenía detenido a Eric Gillard, de 17 años. Detrás, en el suelo, dos hombres yacían heridos. Walter Baines, de 30 años, había muerto en el sitio. Su abuelo, George Evans, de 69, estaba gravemente herido. Los gritos de los familiares se mezclaban con las sirenas que empezaban a llegar. La cámara del agente registró todo. Gillard, ya esposado, negaba cualquier implicación. Dijo que pasaba por el callejón, que oyó los tiros, que echó a correr como cualquiera lo habría hecho. El agente no le creyó. Recordaba la cara debajo de la capucha y estaba seguro de que era el mismo joven que acababa de ver disparar segundos antes. Pidió a un compañero que registrara el callejón por donde Gillard había huido. Encontraron un revólver tirado.
Antes de cerrar el arresto, el agente se sentó en su coche patrulla a revisar la grabación de su propia bodycam. Necesitaba estar seguro. Vio el plano frontal del tirador. Vio la misma chaqueta, la misma constitución, el mismo movimiento. Era él. Eric Gillard fue acusado de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado, intento de asesinato en primer grado, intento de asesinato en segundo grado y varios cargos relacionados con armas de fuego. Se enfrenta a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable. Pero no todas las llamadas que terminan mal ese año tenían que ver con un tiroteo en directo. Algunas empezaban con un simple control de bienestar y acababan destapando algo mucho más enfermizo. El 25 de junio de 2023, en una zona turística del condado de Volusia, en Florida, un joven de 25 años llamado Timothy Mumford alquilaba una moto acuática. Tenía orden de busca y captura activa en el condado de Marion, también en Florida, pero Mumford no parecía especialmente preocupado por la ley. Tenía una cita reservada para las 10:30. Llegó puntual, se identificó con su nombre real y, como cualquier creador de contenido de su generación, lo estaba grabando todo en directo en su Facebook. El problema es que su directo lo estaba viendo bastante gente, y entre esa gente alguien que sabía perfectamente quién era Timothy Mumford y dónde se encontraba en ese momento exacto. La oficina del sheriff de Marion alertó a sus colegas de Volusia: hombre armado y peligroso, localización geográfica precisa, en pantalla, en tiempo real. Con sombrilla azul y amarilla de fondo y muelle reconocible. Los agentes llegaron al embarcadero mientras Mumford todavía rellenaba el formulario de alquiler. Se acercaron por detrás, pistolas desenfundadas. Mumford giró la cabeza. Solo le dio tiempo a soltar una frase incrédula antes de tirarse al suelo. La cámara del móvil seguía grabando. La emisión seguía en directo. Sus seguidores vieron en tiempo real cómo lo esposaban boca abajo sobre el cemento del puerto. El registro del coche destapó lo que Mumford intentaba que no encontraran: 2 pistolas negras con cargadores adicionales, fentanilo, marihuana, dinero en efectivo. Timothy Mumford fue acusado de 3 cargos de posesión de armas o munición por un delincuente convicto, tráfico de fentanilo y posesión de parafernalia para narcóticos. Se enfrenta a una pena de hasta 60 años de prisión y multas que ascienden a $101.000 si es declarado culpable. Y para cerrar, un caso que demuestra que no todos los delincuentes que aparecen en estas cámaras son peligrosos. Algunos son, simplemente, profundamente torpes. El 22 de septiembre de 2018, los agentes del condado de Volusia, en Florida, llegaron a una pequeña tienda de conveniencia en The Land. El propietario había llamado asustado. Aseguraba que oía a alguien pedir ayuda dentro del techo de su tienda. Dentro del techo. Dentro. Cuando los agentes llegaron, escucharon ellos también la voz. Have you seen him? Yeah. Can he look over? Or is it you? He look over for us and sees that he need the help. Hey, Sheriff's Office, can you look over to the ledge? Hello? You saw him look over? Yeah. Okay. Is he in the... What was he saying before? Since I'm dying, I need the help. I said, how can you go up? He said, 1 Delta 23 Central. Alguien había trepado al tejado de la tienda en algún momento de la madrugada y se había metido por el conducto de ventilación. Se había quedado atascado, llevaba horas allí dentro, deshidratado, agotado, suplicando que lo sacaran. Los agentes pidieron refuerzos al cuerpo de bomberos para subir al tejado y rescatar al hombre antes de que sufriera un golpe de calor. El hombre era Michael Monachelli, de 31 años. Cuando finalmente lo bajaron del tejado, su explicación fue tan absurda que los propios agentes no se la creyeron. I'm an honest man, you know what I'm saying? That's what I told him. I didn't want to do that. I didn't even try to do it, it just happened, man. How dumb was it? You know what I'm saying? I do not, actually. You know, anybody else would have never even said anything if they did that. Dijo que había subido al techo porque tenía sed, que necesitaba agua, que iba a pagar la botella, eso sí, en cuanto la tienda abriera. Los agentes le hicieron notar lo evidente, que ningún negocio, en ningún lugar del mundo, está abierto cuando está cerrado con llave, que no se entra por el conducto de ventilación a comprar agua, que llevaba media hora con una botella en la mano y solo le había dado 2 sorbos, lo que demostraba que aquello nunca había ido de sed. Michael Monachelli fue acusado de daños penales y tentativa de robo en local cerrado. Se enfrenta a una pena de hasta 10 años de prisión y multas de hasta $10.000 si es declarado culpable.